Voy a empezar con un tema que me preocupa mucho y es mi obligación como profesional del derecho, y es que además llevé un asunto de estos en la clínica. A mí de lo que más me preocupa en las relaciones con Hacienda son los requisitos documentales. La gente tiene que saber cómo funciona la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La Agencia Estatal de Administración Tributaria lo que vea en su base de datos es lo que va a aplicar, nada más. Y el problema que se planteaba, porque hay una referencia a casos prácticos, esto es un caso práctico, es que por lo que fuera, una persona que tenía un 65%, nada menos que de discapacidad, ya saben ustedes que es, las cifras aquí clave son 33 y 65, pues esta persona tenía 65, pero por decirlo así, había perdido esa condición que había tenido porque no se había actualizado. No constaba en la documentación, la Agencia Estatal de Administración no veía en su base de datos esta condición y entonces dijo, no le puedo aplicar todos los beneficios fiscales que se desprenden de que usted tenga esa discapacidad del 65% porque yo no la tengo en la base de datos. Entonces, inicialmente lo que había hecho esta persona sin asesoramiento es ir a Hacienda y contárselo. Pero claro, eso no tiene eficacia jurídica. Entonces hay que presentar un escrito, hay que recurrir, y sobre todo lo que digo yo aquí, que es muy importante. Hay que mantener actualizada la documentación. Incluso si te dicen los órganos administrativos competentes que no se preocupe usted que está actualizada la documentación. Nada. Yo le voy a presentar a usted de vez en cuando, una vez cada 2 años, a ti mi certificado que voy a pedir de discapacidad. Dice, no, ya consta en la base de datos. No, no, no. Yo le voy a presentar un escrito. Esto es de jurista, lógicamente. Yo le voy a presentar un escrito acreditando esto. Y se lo recuerdo. Porque luego, a veces, lo que pasa es que la legislación, pues, cambia y hace desaparecer al cambiar a determinadas personas, que era lo que le había sucedido a esto. Y entonces entró a discutir de si tenía el cambio efecto retroactivo, que si le cogía también a los que habían entrado en otro momento, y Hacienda decía que ella no veía ningún certificado de discapacidad del 65%, y que todo esto que le decían, que muy bien, que lógicamente tenía mucha consideración a esta persona, pero que no podía aplicar los beneficios fiscales porque es que no se lo permite la base de datos de Hacienda aplicar un beneficio fiscal que no esté acreditado debidamente como les corresponde a estas personas. Entonces, fíjense, para los que me escuchan, qué importante es algo que en realidad no es sobre el fondo del asunto, pero es que el sistema fiscal no funciona ahora si no es así. El certificado de discapacidad es fundamental. Hay que tenerlo al día y, por supuesto, si hay algún problema, hay un Real Decreto, que además es relativamente reciente, 888 de 2022, de 18 de octubre, Boletín Oficial del Estado del 20 de octubre, donde está el reglamento que regula la obtención del certificado. Entonces yo, si hago una consulta, con este Real Decreto voy bastante más orientado que una persona que simplemente cuenta un problema personal. Esto es fundamental. Ese certificado tiene que estar actualizado de acuerdo al reglamento, porque, como digo, siempre hay gente que dice, no te preocupes, que no, que esto seguro que está actualizado, y yo estoy cansado de ver en mi vida, en la experiencia profesional, que la administración es una especie de mecanismo que funciona a empujones, ¿no? Entonces hay que empujarle y decirle, deme el certificado, actualícemelo, ¿no? Para que así no haya problemas. Bien. Hay aquí otra cuestión muy importante, en la que hay conflicto entre distintas administraciones que se ocupan del tema. Vamos a ver. Una cosa es la Agencia Estatal de Administración Tributaria y otros son los organismos que expiden el certificado de discapacidad. Bueno, presumir que hay coordinación, lamento informarles que no es frecuente. Entre los órganos administrativos, entre distintas administraciones, entre el Estado y las comunidades autónomas, las dos administraciones tienen organismos que se ocupan de estas cuestiones. Entonces,
dice, bueno, ya se coordinarán entre ellos en absoluto. No hay coordinación. Ese es otro problema. No hay coordinación entre las administraciones. Entonces las tengo que coordinar yo. ¿Cómo? Pues eso, insistiendo en que mi documentación esté al día, porque si no, Hacienda no me lo va a reconocer. Y lo que le pasó a ese buen señor es que le quitaron todos los beneficios fiscales y pasó de tener una declaración de la renta a devolver, a aparecer una devolución, una declaración a ingresar que le exigía a la administración, además con intereses de demora. No podemos pasar por eso. Hay que tener la documentación actualizada. Bueno, otro problema también sobre esto muy importante, pensando en las personas que están en esta situación. La Agencia Estatal de Administración Tributaria no reconoce no reconoce la declaración, por decirlo a estos efectos, de incapacidad del Código Civil. La incapacitaciones siempre ha habido y, por supuesto, ha habido mucha gente que ha estado declarada incapacitada, pero la Agencia Estatal de Administración Tributaria solo reconoce la incapacidad que deriva de los órganos especializados. Perdón, que los órganos especializados que se ocupan de este tema. Entonces, dice, perdón que cite artículos, pero tampoco quiero dar la impresión de que estoy hablando de oído. El 63 de la Ley de Renta dice, Alfonso, dime, Alfonso, perdona que te corte. Y si pasas las diapositivas podemos verlo contigo. Los artículos están todos ahí. perfecto, ahí está. 63. A los efectos de este impuesto, la consideración de las personas con discapacidad. Ahí está el artículo tan importante de la ley del IRPF, 63. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues que lo que es la discapacidad, como se documenta, incapacidad permanente total, absoluta, gran invalidez, entre los funcionarios igual, una pensión de jubilación retiro por incapacidad permanente, y dice al final, igualmente se considera acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65% cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado. Entonces, se le puede reconocer estos beneficios fiscales a una persona que no llega al 65%, pero sin embargo judicialmente sí se le ha reconocido que tiene derecho a ello. Pero esa incapacidad, como digo, es la que declare un órgano jurisdiccional, ¿eh? En sentencia o en resolución firme. ¿Eh? Pero no es la incapacitación general del Código Civil, que como digo, puede ser para menores o a muchas situaciones de incapacidad. No, no, tiene que ser, según lo entiende la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tiene que ser a base de que sea una sentencia o resolución judicial la que fije que una persona, aunque no llegue al 65%, puede disfrutar de los beneficios, por ejemplo, fiscales que le corresponden a una persona que tiene el 65%. Cuidado porque Hacienda ahí tiene su criterio y ese criterio lo mantiene firmemente. Me imagino que ya conoceréis Hacienda, ellos tienen sus instrucciones que vienen de la superioridad y no van a aceptar más que el texto exacto de la ley tal como ellos lo interpretan. ¿Vale? Bien. Entonces, esto, por ejemplo, es tan importante como el contenido de todo el modelo, porque todos los beneficios fiscales que se dan y ayudas también dependen de este certificado, dependen de esta calificación. Entonces, si una persona va a pedir una ayuda, lo primero que le van a pedir, por supuesto, que haga constar el NIF, y en la agencia tributaria van a decir los datos que tienen de esa persona y van a dar ayudas, subvenciones, incluso becas a los alumnos en función de sus datos fiscales. Por eso es tan importante tener los datos, el certificado y los datos fiscales al día y hacer bien la declaración. Entonces, cualquier diferencia entre lo que entiende el contribuyente que tiene derecho en esta materia frente al criterio de Hacienda, que es
el programa Renta Web. Hay que ponerlo de inmediato en conocimiento de la Administración de Hacienda correspondiente y aclararlo antes de presentar la declaración. Porque si se presenta la declaración y no coincide con los datos que tiene la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los va a rechazar. Y claro, es también, iba a decir tremendo, ¿no? Pero, por ejemplo, este caso era así. O sea, una persona que tiene estos problemas de salud, de inmunodeficiencia, y resulta que ahora se encuentra con un problema de Hacienda, que le va a mandar una verificación de datos, luego una comprobación y luego una liquidación con intereses de demora o recargos, ¿no? Entonces hay que evitar ese problema, que encima estas personas se encuentren con esa situación. Aprovecho para advertirlo con carácter general. Cuidado con esto. Todas esas ayudas, subvenciones que hay por ahí, en principio son renta y hay que pagar por ellas, salvo que estén declaradas exentas. Por ejemplo, todo esto, lo que he ido diciendo, estarán exentas las siguientes rentas: las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana regulados en el Real Decreto Ley 1993 de 28 de mayo. Bien, esto es muy importante. Estas ayudas están exentas del IRPF. Primera precisión. El que estén exentas no quiere decir que no haya que declararlas. Están exentas, pero hay que declararlas y llevar a la columna de la liquidación un 0. Y por lo tanto no se va a pagar por ellas, pero hay que declararlas. Y yo creo que es mejor declararlas. No se va a pagar, pero las declaro. ¿Por qué? Porque luego, cuando vengan ayudas y subvenciones, dicen, no, yo obtengo rentas de esta fuente que están declaradas exentas por el artículo 7 de la ley. Y consto en Hacienda como que percibo estas prestaciones. Por lo tanto, estas prestaciones no tributan, pero es mejor declararlas. Hay que declararlas, de hecho, porque son renta. El sistema tributario español funciona así porque, desde luego no en este caso, pero en otros casos de repente desaparece la exención y hay que pagar, por ejemplo, las becas de los doctorandos. Antes no estaban exentas, luego se amplió la exención a las becas de los estudiantes. Entonces, a mí me parece eso importante, pero me encuentro con mucha gente que dice, bueno, si es una ayuda social, si es un préstamo social, si es una subvención, pues nada, no me preocupo porque esto estará exento, no todas. Cuidado. Y luego estas personas se encuentran, por desgracia, que tienen que hacer la declaración y resulta que tienen que tributar por ello, por las ayudas. Hay muchas ayudas que tributan. Estas no, desde luego. Bien, si seguimos el PowerPoint, pues otra exención muy importante que hay que tenerlo en cuenta: rendimientos del trabajo derivado de las prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones a las que se refiere el artículo 53 de esta ley, así como los rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios protegidos. Aquí aparece otro de los temas de esta intervención. Es importantísimo el tema de los patrimonios protegidos y es menos conocido. La gente en España todavía está muy acostumbrada al sistema por decirlo así, prestación directa. Le pasa a usted un dinero y ya está. Cada vez se van desarrollando técnicas como esta, como el de los patrimonios protegidos, a los que me voy a referir posteriormente, que es más bien el modelo de lo que los anglosajones llaman un trust, que es un patrimonio concreto que se organiza en favor de una determinada persona, en muchos casos por sus antepasados, por sus padres, etc. Entonces, bueno, está cambiando el modelo. Esto de los patrimonios protegidos tiene unos grandes beneficios fiscales que iremos viendo y yo lo apoyo incondicionalmente, porque si existe la posibilidad de que aparte del Estado y la familia haya un patrimonio que se ponga, por decirlo así, a disposición
de las personas que lo necesitan, hay que utilizarlo siempre que se pueda. En todo caso, todo lo que venga de ahí, de los patrimonios protegidos, está exento, y por otra parte, las aportaciones a los patrimonios protegidos también tienen beneficios fiscales, ¿no? También se declara exenta las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada, que se deriven de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de... Todas esas ayudas... Sí. Disculpe, profesor. Uh-huh. Tenemos una pregunta en el chat, si le parece la vamos leyendo y así es un poco Venga, más participativo. estupendo, mejor, que si no esto se hace muy pesado. Mari Carmen Climent pregunta, ¿entonces la incapacidad absoluta permanente ya por sí sola tiene beneficios fiscales? Además, Sí, tengo una pensión contributiva y un 49% de discapacidad. sí, sí. Eso cada uno tiene su régimen tributario y beneficios fiscales. Porque además la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez, que son las dos categorías que se aplican en este caso, eso siempre ha estado exento en el IRPF. Siempre. El artículo 7 de la ley del IRPF. Por lo tanto, eso tiene su régimen de siempre, que es la exención. Ahora, ya digo que conviene declararlo, no solamente presumir, bueno, como no voy a pagar, pues no lo declaro. No, no, declare la prestación, las prestaciones declárela y luego lleve a la columna cero. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues eso, les había dicho, otra prestación que hay también está exenta. Vamos a pasar al siguiente cuadro. Bueno, aquí hay una categoría de beneficio, ya digo que no quiero cansarles a ustedes con esto, pero bueno, por lo menos para que lo sepan, ahí lo tienen el PowerPoint, y este PowerPoint me imagino que luego pueda acceder el que quiera para ver lo que quiera. Este es muy importante, es el artículo 60, mínimo por discapacidad. Son unas cifras que se conceden en función de ese mínimo llamado en la ley del IRPF mínimo por discapacidad, en función de la situación de cada persona. Esta cantidad va actualizándose a veces en los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, conviene saberlo. De todas formas, esto, como es por ley y es automático, no hay que preocuparse de ello porque el programa Renta Web lo aplica directamente, sin corrección o mecanismo alguno. Es que está está en la base de datos. Por lo tanto, si existe una discapacidad acreditada, van a aplicar el mínimo por discapacidad, si está acreditada. Entonces, bueno, pues aquí hay una ventaja, unas cifras que se dan todas las personas con discapacidad, de euros anuales. También otra cantidad en el mínimo por discapacidad se da por gastos de asistencia, ayuda de terceras personas. Todo esto está aquí expuesto. Hay distintas categorías. Esto lleva mucho tiempo así, las categorías no han cambiado. Puede que en el futuro cambiasen las cifras. Esto es simplemente un mecanismo de un beneficio fiscal que consiste en reducir la base imponible del impuesto. O sea, yo tenía una base de 30.000 euros y le voy quitando aquí cantidades en virtud de este mínimo. Lo mismo que hay un mínimo por contribuyente, hay un mínimo por ascendientes, un mínimo por descendientes, en fin. Como digo, esto me preocupa menos porque está en el programa Renta Web y Hacienda lo aplica automáticamente, siempre y cuando en el programa de Hacienda, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, figure que esta persona tiene derecho, tiene acreditado un 65% de discapacidad y por lo tanto aplica automáticamente los beneficios fiscales que existan, los que sean. Bueno, tampoco quiero crear una mala opinión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pero funciona como funciona. Es decir, es un organismo que opera en función de los datos que tiene y eso es lo que se le aplica a todo el mundo, ¿no? Entonces, entre la gente pues, que no está preparada, no tiene un cierto nivel, pues muchas veces piensan que es que
Hacienda les tiene manía y hay un señor que es un funcionario que está allí dedicado a crearles problemas, pero no, no, esto es una cosa que está en la base de datos y en cuanto hay una discordancia entre lo que opina Hacienda y lo que ha declarado el contribuyente, pues aparece lo que se llama una declaración paralela, que te mandan, porque eso son dos columnas, lo que has declarado tú, lo que declara Hacienda, y eso se hace todo de forma absolutamente automática. O sea, si luego hay una relación con el funcionario te lo va a explicar, pero vamos, el documento ha salido automáticamente de la máquina, simplemente porque detecta, te pone un asterisco y si esta persona no tiene acreditado un 65%, tiene acreditado un 33%, con lo cual pues, le aplicamos los beneficios fiscales correspondientes al 33%. Bueno, entonces, como digo, tampoco les quiero cansar con estas cosas, pero yo siempre me reservaría unos días en el momento de hacer la declaración para observar si esto que está en el programa de Hacienda, en Renta Web, es correcto. Y antes de que venza el periodo de declaración o autoliquidación, pues hacer una revisión, ¿no? Esto, como digo, es automático. Sin embargo, hay una cosa que no conoce la gente y que yo creo que es muy importante, que es el 33.4, que está en esta página que tengo yo aquí delante, en la parte derecha. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues una cosa importantísima. Una persona que está más o menos en la situación a la que nos referimos quiere vender su vivienda. Correcto, lo puede hacer, faltaría más. Pero claro, la gente que está ahora vendiendo las viviendas, pues, por ejemplo, aquí en Madrid, pues la mayoría tienen lo que se llama una ganancia patrimonial. Y en principio, por esa ganancia patrimonial hay que pagar. Yo compré un piso por 200.000 euros, lo vendo ahora por 300.000. Oiga, usted tiene una ganancia patrimonial por la que tiene que pagar. ¿Mm? Entonces, hay un artículo previsto para esta situación que es muy importante, porque claro, lo que le va a pasar a mucha gente es que va a decir, bueno, como hay esta situación en mi familia, voy a vender el piso que tengo, que por decirlo así es normal, no tiene, a lo mejor no cumple la ley de accesibilidad, etcétera, y pensando en el futuro me voy a comprar un piso que esté totalmente adaptado y si hace falta hago las obras yo para adaptar. ¿Eh? Entonces, la Agencia Estatal de Administración Tributaria lo que va a ver en principio es que un señor ha vendido un piso por 300.000 euros que le habían costado 200.000 y ahí hay una ganancia de patrimonio gravable. Entonces, una vez más, qué importante es la justificación documental, dice este artículo. Con ocasión de la transmisión de la vivienda habitual, fíjese que se refiere a la vivienda habitual, por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia, están exenta la ganancia patrimonial que tendría que haber tributado y no va a tributar. Esto es muy importante. Lo que exige la ley es dependencia severa o de gran dependencia, porque lo que la ley está pensando es declarar exentas a esas personas que van a tener que actualizar su vivienda por la situación en la que están. Entonces se van a comprar con lo percibido, que es uno de los requisitos para no tributar por esa ganancia de patrimonio, con los ingresos percibidos de la venta de esa vivienda habitual, yo me compro una vivienda totalmente adaptada a mis necesidades. Como digo, eso en principio tributaría, pero si se produce la situación de dependencia severa o de gran dependencia, pues lógicamente no se tributaría por esa ganancia de patrimonio percibida. Bien. Perdona, Alfonso, Mm, ¿tienes otra pregunta? Te la Venga, digo. venga. Dice, cada año tengo que presentar la incapacidad o ya la tienen registrada. Además, tengo una habitación alquilada en mi casa propia. Al tener dos pagadores se me obliga a declararlo. Es de 325 euros el alquiler y cobro 820 euros de pensión. ¿Me saldría a pagar con la incapacidad? Gracias. Tengo contrato de alquiler en regla. Bueno, pues se ve que esta persona, ante todo, es muy cumplidora, porque el mercado del alquiler, la verdad,
es que no está en todos los supuestos declarado. Esta persona lo hace bien, ¿eh? Porque en principio tiene una habitación alquilada, eso es un rendimiento del capital inmobiliario, tiene que declararlo y tendría que pagar por ello. Eh, por supuesto, tiene sus ingresos, por el motivo que sean, de la fuente que sean. Entonces, vuelvo a lo que dije nada más empezar. Esta persona, si su certificado de discapacidad está al día, ese certificado de esa discapacidad la conoce Hacienda y la tiene en la base de datos. Y le va a aplicar las reducciones que le correspondan por discapacidad. Si lo tiene al día, porque si no lo tiene al día, entonces Hacienda no se lo va a aplicar. Que ese es el caso que tuve yo, que intentamos recuperar esa situación y no era fácil. Bien, entonces si tiene el certificado al día, va a aparecer en la base de datos de Hacienda, Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuando compró la declaración de esta persona, teclea el NIF de esta persona. Y si al teclear el NIF de esta persona aparece persona con discapacidad 33%, persona con discapacidad 65%, automáticamente le va a aplicar todos los beneficios fiscales que haya en la ley por ser discapacitado. Entonces, Ella más o menos, dice ella ahora, es una incapacidad absoluta permanente. bueno, en ese caso todavía más lo que le iba a decir. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta las cifras de las que me habla, y sobre todo por el hecho de eso de los dos pagadores que le preocupa mucho a la gente, pero aunque tenga esta persona dos fuentes de renta, porque tiene otra fuente de renta que tiene una habitación alquilada, en las cifras en las que se mueve esta persona, en ningún caso le debería salir la declaración a ingresar, sino en todo caso a devolver. Es más, hasta incluso diría, habría que ver los datos concretos, a lo mejor esta persona no está obligada ni siquiera a declarar, a pesar de que tenga dos pagadores. Pero yo soy partidario en estos casos de duda, que lo mejor es mirar el borrador del programa Renta Web de Hacienda. Yo miro el borrador, que eso lo puede hacer cualquiera con su clave, con el sistema que tenga acceso. Miro el borrador y veo, me sale a ingresar, pero no estoy en el límite de la obligación a declarar. No declaro. Me sale a devolver, pero estoy bajo el nivel de la obligación de declarar. Pues presento la declaración y a cobrar, porque una cosa es que haya un límite a partir del cual hay que presentar declaración y otra cosa es que yo por debajo de ese límite no pueda presentar declaración. Claro que lo presento, sobre todo si me sale a devolver. No sé si me habrán entendido, he ido un poco rápido. Bueno, en las circunstancias que está esta persona, en todo caso, es imposible que le salga a ingresar, porque tiene una parte muy importante de sus rentas completamente exentas, no va a pagar por ellas, y por otra parte, hay que tener en cuenta que esta persona tiene un mínimo por discapacidad muy grande, es de los más grandes. Entonces, yo, no, por mucho que cobre ese alquiler, no podría entender que a esta persona le saliera a ingresar, le sale a devolver. Pero para los que me estén oyendo, que se queden con este cuento. Hay que mirar el borrador de Renta Web y ver cómo me sale el borrador. Si el borrador me sale a devolver, y yo no estoy obligado a declarar, pero me sale a devolver, yo presento la declaración. Bien. Más asesoría fiscal, es que es muy necesaria, y la planificación fiscal. Y muchas veces estas cosas la gente no lo sabe y se perjudica a sí mismo, porque es muy raro que la Agencia Estatal de Administración Tributaria te comunique que usted realmente le iba a salir la declaración a devolver, pero como no la ha presentado, pues nada, usted no va a cobrar. O que le diga, mire, usted tenga en cuenta que le iba a salir a devolver, ¿no? Hasta ahí no llega la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Eso se lo tiene que hacer uno mismo. Entonces, yo voy viendo dentro de la declaración, solamente nos referimos al IRPF, pero hay
también otros tributos en los que se pueden tener en cuenta circunstancias de este tipo. Yo tuve una tan sencilla como que le denegaban a una persona el beneficio fiscal que tenían el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica porque era un ayuntamiento y no le reconocía la discapacidad. Volvemos a lo mismo. Dice, bueno, este certificado está caducado, le decían, y ese es en gran parte el problema que se plantea. Bien, yo iría utilizando, pensando la declaración de este año y viendo si tengo algún problema o algún beneficio que aplicar. Y entonces, el año que viene, abril, mayo, junio, presento la declaración, si hace falta, pido cita con Hacienda y digo, mire, yo tengo todo esto, tengo estas prestaciones y por supuesto, pues no tengo que tributar por ellas, salvo que usted me diga que ha habido algún cambio legislativo, ¿no? Pero para que hubiera un cambio legislativo en esto, a peor, pues yo me extrañaría y desde luego por el momento no lo he visto. En el IRPF la tendencia es aumentar este tipo de beneficios fiscales. Bien, como les digo, no quería de ningún modo dejar de hablar de los patrimonios protegidos, porque esto también es algo menos conocido, pero que es muy importante. Vamos a ver, la tendencia, vamos a ir pasando, esto es. La tendencia normalmente es decir, bueno, tengo un hijo discapacitado. Voy a ocuparme personalmente de su situación económica, pues lógicamente yo le voy a ayudar, siempre le voy a pasar una determinada cantidad, pero claro, todo esto depende de la disponibilidad de los padres y tiende, por decirlo así, a racionalizarse, ¿no? Porque nada peor que dejar, esto ya es una opinión personal, que dejar estas cuestiones económicas a las consideraciones de tipo personal o familiar. Es decir, yo me fío de mi hijo, yo me fío de su cónyuge, yo me fío de mi hija y de su cónyuge también, yo me fío de los hermanos que se harán cargo cuando yo no esté. Todo eso yo lo comprendo, es humano, personal, pero no soy nada partidario de eso. Yo es poco profesional y luego aquí se mezclan los intereses económicos y esto puede plantear muchos problemas. La idea de un patrimonio protegido es crear un patrimonio aislado, con independencia de las ayudas que lleguen de un lado a otro, que sirva para asistir a estas personas y que tengan una disponibilidad económica, una estabilidad económica con ese patrimonio, que puede venir de sus padres, pero también puede venir de sus tíos o de sus abuelos o de parientes que se hagan cargo de la situación, ¿no? Por una vez, les voy a leer un texto de la exposición de motivos de la ley que está aquí, por decirlo así, dentro de los patrimonios protegidos, que en la exposición de motivos refleja muy bien a qué me estoy refiriendo, ¿no? Que se va a poner de manifiesto también en el tema de las sucesiones. La ley clave aquí es la ley 41/2003. Bueno, en la exposición de motivos dice, hoy constituye una realidad, está bien expresado y es a lo que me estoy intentando referir. Hoy constituye una realidad la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores, debido a la mejora de asistencia sanitaria y otros factores. Y nuevas formas de discapacidad como las lesiones cerebrales y medulares por accidentes de tráfico, enfermedad de Alzheimer y otras, que hacen aconsejable que la asistencia económica al discapacitado no se haga solo con cargo al Estado o a la familia, sino con cargo al propio patrimonio que permita garantizar al futuro del minusválido en previsión de otras fuentes para costear los gastos que deben afrontarse. Dice a continuación la exposición de motivos. Brevemente, de esta forma, el objeto inmediato de esta ley es la regulación de una masa patrimonial, el patrimonio especialmente protegido
de las personas con discapacidad, la cual queda inmediata y directamente vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con discapacidad, favoreciendo la constitución de este patrimonio y la aportación a título gratuito de bienes y derechos a la misma. Es decir, aquí se trata de crear un núcleo patrimonial de distinto origen que pueda servir a la supervivencia de esta persona, a la estabilidad económica de la supervivencia de esta persona. Porque claro, lo que pensamos todos y el problema que se plantea, y que yo conozco, por supuesto, es que los padres dicen, bueno, y cuando falte yo, estas personas discapacitadas, ¿de qué van a vivir? Claro, la ayuda del Estado. Bueno, eso es fiarse mucho del futuro. Vamos a ver, mayor o menor, claro, yo estoy seguro de que va a haber ayuda, pero ¿en qué medida? ¿En la medida suficiente? ¿Y si viene una crisis y hay que hacer un ajuste? ¿Y si viene algún gobierno que no sea muy sensible a esta clase de problemas? Entonces, ¿cómo arreglo yo esto? ¿Me fío de algo tan relativo o elástico que es la ayuda del Estado? Bueno, pues no lo recomiendo. Me fío de la familia, seguro que sus hermanos se van a hacer cargo porque son muy buenas personas, estas cosas que dice la gente. Son muy buenas personas y yo me fío mucho de su hermano Luis, que seguro que se va a hacer cargo. Tampoco es científico. Yo no lo aconsejo eso. Eso es natural, sería lo lógico, pero luego la vida da muchas vueltas. Yo prefiero que tenga esta persona un patrimonio, ¿eh? El que se pueda, claro. Luego hablaremos de la administración de ese patrimonio y cómo garantizar ese patrimonio. Entonces, tiene un patrimonio del cual esa persona puede vivir. Puede vivir con independencia, sin tener que depender de la caridad de nadie. Esto es un tema profesional. Entonces, la idea es esta, es una idea muy del derecho anglosajón. Tú además, como veremos, esa masa patrimonial la puede administrar él mismo, si puede, el discapacitado, y si no, puede haber un administrador que administre ese patrimonio. Y también, pues, si es necesario, aquí interviene el Ministerio Fiscal, para solicitar la ayuda y la protección de estos discapacitados. Es una de las funciones que tiene ahora también la Fiscalía. Entonces, esto me parece como más seguro. Dirá la gente, vamos a ver, es que en esta familia pues no hay dinero. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar las aportaciones? Bueno, lógicamente, bueno, puede haber que alguna persona así lo tenga. Y esa persona, ahí es donde entra también la normativa fiscal, las aportaciones que se hacen a ese patrimonio tienen todas beneficio fiscal. Entonces ahí da suerte, bueno, que la familia pues mucho dinero no tiene, pero bueno, hay un tío que sí que está dispuesto a dar una pequeña cantidad todos los años para formar ese patrimonio, que ha tenido más suerte y le ha ido mejor en la vida. Los hermanos pueden decir, no, pues este año me ha ido bien, sí que puedo hacer una aportación. En fin, si eso existe, que también hay que reconocer que hay mucha gente, cada vez más, que tiene un nivel medio de vida, pues entonces se orienta las aportaciones de esa persona a este patrimonio y, por supuesto, las aportaciones a ese patrimonio tienen beneficios fiscales como forma de incentivar que esto se haga. Por lo tanto, como se dice aquí, la asistencia económica al discapacitado no se haga solo con cargo al Estado o a la familia, sino también con un patrimonio que permita garantizar el futuro. Si lo hay, si no, pues por pura lógica ya sabemos lo que va a pasar, que va a tener que ser el Estado o la familia. Pero a mí me parece muy buena idea diversificar la ayuda. Por supuesto, tengo derecho a las ayudas sociales, que tengo que cobrarlas por ley. También si la familia quiere ayudar, pues fenomenal, pero luego además tengo un patrimonio que he ido formando durante toda la vida. Eso, por ejemplo, pensando en los padres, pues es lógico, yo voy a ir formando un patrimonio que le pueda quedar a mis hijos para los que estén en situación de discapacidad, pues para que se defiendan en la vida, por decirlo así.
Yo creo que la idea es buena y hay que mirárselo de los patrimonios protegidos. Entonces yo lo digo porque tampoco se ha hecho hincapié en esto. Todavía la cultura es muy de que me pasen una ayuda, una subvención, que sí que hay que hacerlo, por supuesto, pero si hay alguno que puede hacer algo más. Y como veremos, aquí va a aparecer enseguida todo el tema de la vivienda. Puestos a hablar de necesidades del discapacitado para el futuro, hay que resolver el problema de la vivienda. ¿En qué vivienda va a vivir? ¿La vivienda está adecuada? ¿Tiene accesibilidad? Y tal como está el mercado de la vivienda, es que es un desafío absoluto. Y bueno, vamos a ver si este año nos toca la lotería. Bueno, bien, pero eso es poco profesional, ¿no? Tenemos que intentar, con los medios que sea, pues asegurar un futuro para el discapacitado. Bueno, aquí lo tienen, la ley, para el que quiera leerlo, objeto y régimen jurídico. Por supuesto, el objeto es favorecer la aportación a título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer mecanismos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos, rendimientos de estos a la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares. Bien, entonces esto se llama legalmente así, patrimonios protegidos. Y esta es la importancia que se le da, que se impone al Código Civil. Entonces, esta regulación de esta ley se impone en Ley 41/2003, se impone en la regulación del Código Civil. Ahora vamos a ver algunos artículos reformados del Código Civil. O sea que a esto se le está dando mucha importancia. Lo que yo no sé, o sea, no sé si me dirá la gente si esto está teniendo éxito. Eso lo sabrán ustedes mejor que yo, las personas que están en este mundo, si esto realmente se está haciendo y ha tenido éxito. ¿eh? Eso no lo sé, habría que investigar porque, claro, si no tiene éxito y la gente no lo utiliza, pues habría que quizás plantearse otras ayudas más acordes con la cultura española, ¿no? Bueno. Artículo 2, beneficiarios, pues volvemos al 3365. Y volvemos a el grado de discapacidad se acreditará mediante certificado expedido conforme a lo establecido reglamentariamente por resolución judicial. Volvemos siempre al tema de la documentación y justificación. Bueno, por ejemplo, en la ley del IRPF hay una disposición adicional 18ª que está dirigido todo a conceder beneficios a las personas que hacen aportaciones a patrimonios protegidos. O sea que si un tío le da dinero a su sobrino discapacitado para ayudarle, eso tiene unos beneficios fiscales muy importantes en el IRPF. Entonces, bueno, el que lo quiera hacer, por lo menos que sepa que tiene el incentivo de que no solamente los rendimientos que se puedan derivar de esas aportaciones están exentos, sino que a él le van a hacer una reducción en la base imponible del impuesto de la renta de 10.000 euros anuales. Hoy en día, voy hablando así de las cosas según se plantean, el problema del IRPF es que ya no tiene desgravaciones, como dice la gente. Técnicamente eso son deducciones, pero vamos, la gente le llama desgravaciones. Vas a mirar y ya no quedan desgravaciones como antiguamente, la de vivienda y tal. Bueno, eso está evolucionando, pero vamos a ver, yo creo que hay pocas deducciones. Entonces, si da la casualidad de que este pariente, pues que sí le ha ido bien y ha hecho un dinero, pues sabe que se puede quitar 10.000 euros anuales. Tenía una base imponible de 50.000 euros que le daba a pagar tanto y ahora tiene una base liquidable de 40.000 que le da a pagar tanto menos. Y esto es dinero. Antes, por ejemplo, las aportaciones a planes de pensiones tenían mucha reducción. Yo he visto de 12.000 euros y más y ahora tiene 1.500. Esto de las exenciones, aportaciones, pues tiene su vida propia, que depende en gran parte de la política. Y entonces, pues de repente le dice el ministro de Hacienda o secretario de Estado de Hacienda al que está haciendo los presupuestos, le dice, oye, por este agujero de los 10.000 euros estamos perdiendo mucho dinero, mucha recaudación. Y bueno, tú
haz lo que quieras en cuanto a nivel político, pero yo lo que te advierto es que todos los años perdemos por esta reducción tanto dinero. Entonces, procura reducirlo. Y entonces, eso es lo que pasó con la aportación a planes de pensiones. Entonces, claro, esto no se sabe cuánto puede durar. Si a mí me dicen ahora, una persona que esté bien, ya digo, y se me quitan todos los años 10.000 euros por hacer aportaciones al plan de pensiones, será antes por hacer aportaciones al patrimonio protegido de mi sobrino. Pues tampoco está mal. Bueno, no es obligatorio que sean 10.000 euros. 10.000 euros es el límite. También pueden ser 1.000 euros. Luego yo durante unos años le voy a aportar 1.000 euros, me lo resto de la base imponible del IRPF y también voy creando este patrimonio protegido para el discapacitado de mi familia. Entonces yo creo mucho en esto. Si se puede aprovechar, si no se puede aprovechar, pues nada, por supuesto. Entonces ahí El mínimo serían 1.000 euros, profesor. no. Ah, No, aquí solamente hay un máximo, que son vale. 10.000. Y luego hay un máximo conjunto, perdón, que lo tenemos aquí, de todos los que puedan aportar de familia, parientes, amigos. ¿eh? Vale. Hay un Muy límite bien. conjunto anual de 24.250 euros. Vale, sí, lo estoy leyendo. A que si Vale. hay varios en la familia que quieren hacer aportaciones, estos solamente son límites máximos. El límite Vale. máximo es esto, porque ya dicen que pierden mucha recaudación, pero hasta llegar a Claro. esta cantidad se puede dar la que sea. Vale. Toda ella sería reducible, por decirlo así, de la base imponible, 500 euros o 25. Lo que aporten, eso se va a reducir de la base imponible. Lo que pasa es Vale. que hay un límite máximo de 10.000 euros. De 10.000 euros, vale. Exacto, Muy 10.000 bien. euros máximo y en conjunto de todos 24.250. Entonces, pues De acuerdo. aquí va dando más beneficios fiscales, por ejemplo, en sucesiones y donaciones, pero bueno, este es un impuesto que va a la baja, cada vez tiene menos relevancia, ¿no? Pero bueno, todo es bueno cuando se trata de beneficiar a una persona que está en esta situación, y ya digo que esto me parece más racional si se puede conseguir algo de dinero que las apelaciones a las ayudas del Estado y a la responsabilidad familiar. Eso es muy elástico. Bueno, entonces, entramos, este tema de los patrimonios protegidos, ya digo, tiene un tratamiento fiscal enormemente beneficioso, pero no estoy seguro de su éxito, porque la mentalidad española, yo no sé si se adapta bien a esto del trust. Pero bueno, habrá que irlo viendo si se hacen realmente patrimonios protegidos. Lógicamente depende de la situación económica de las personas relacionadas. Entonces, bueno, pues se irá viendo. Y luego hay otro gran tema del que les quería hablar. No me quería poner pesado, pero esto me importa mucho porque digamos que es un tema que no se ve con la debida claridad, que es el tema de la planificación de la sucesión. Es decir, un testamento cuesta 100 euros, 120 euros. Y es que transforma por completo la situación de un heredero discapacitado. En serio, no sé por qué a la gente le da tanto miedo, si será una cuestión psicológica lo de hacer un testamento, pero es que cambia totalmente la situación. Entonces yo, lógicamente, si tuviera un descendiente discapacitado, lo primero que estaría pensando es cómo configurar el testamento para tratar de beneficiarles al máximo a estas personas, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido siempre posibilidades, pero ahora, con esta ley que se impone al Código Civil, ha cambiado la reforma pensando, como digo, en las personas discapacitadas. Vamos a ver. Para empezar con este asunto, por el planteamiento de la realidad. No hay cosa peor que dejar a un discapacitado o a cualquier heredero que quieras beneficiar, que dejarle en pro indiviso con los demás herederos. Quiero decir, un piso entre 3 hermanos, sin adjudicación, todos juntos. Eso es problema seguro, pasando el tiempo. Pero si hay medio un discapacitado, todavía peor,
porque ese discapacitado no va a poder defenderse, no va a poder combatir y lo que le va a quedar es un problema, porque dice, bueno, hay que pagar el impuesto de bienes inmuebles, pues por terceras partes iguales, hombre, es un discapacitado, ¿no? Habría que contemplar alguna situación especial. Digo, perdone, aquí hay tres propietarios, ¿no? Pues ya está, que paguen el IBI por terceras partes iguales. Eso es un proindiviso. Y la recogida de basura con la tasa esta nueva que se va a aprobar y todos los gastos de la vivienda por terceras partes iguales. Si usted no dispone nada, lo que dice la ley, por terceras partes iguales. Eso lo tiene que decidir el testador, ¿eh? No puede decir el Código Civil en caso de discapacitado que se le dé todo al discapacitado. No, lo que dice el Código Civil, como iremos viendo, es que hay una serie de posibilidades en el Código para distribuir la sucesión, pero claro, no se le puede obligar a nadie que haga un testamento en una determinada forma. Eso es una libertad fundamental casi, ¿no? Entonces, si le dejas al heredero proindiviso, fatal. Problema seguro. Y a lo mejor sin defensa. No. Entonces, como digo, hay que hacer un testamento. No es tan complicado, ya les digo. En general, los notarios se portan muy bien en esto, ¿eh? Porque un notario está obligado a autorizar una escritura, no está obligado a dar consejos, pero no, en general, los notarios se meten a hacer de asesores y le preguntan al causante, al que quiere otorgar testamento, ¿usted a quién quiere dejarle el piso? ¿Qué tiene usted? Lógicamente a mi hijo discapacitado. Pues no se preocupe usted que yo le voy a hacer un testamento de forma que efectivamente se produzca esa transmisión a favor del discapacitado. Y si además está habilitado por la ley de accesibilidad y tal, todavía mejor lo cumple mejor. Y el resto, pues a los otros herederos, ¿no? Eso sería una disposición testamentaria, pues clásica, pero claro que hay que hacerla, porque lo que no le puede decir ni la ley ni el notario a una persona cómo tiene que disponer de sus bienes. Lo tiene que decir esa persona en su testamento. Entonces, estoy seguro que todo el mundo lo sabe, estoy seguro que todo el mundo lo sabe, pero lo cierto es que en el testamento se puede hacer con carácter general, es decir, lo que haya entre tres y ya está, a lo que toque, y los bienes indivisibles por partes iguales. Y si es lo mismo un sembrado que una casa por pisos, terceras partes iguales. Bueno, pero hay otra forma de hacer el testamento, que es la que yo recomiendo siempre, que es en legados. Yo hago la partición de la herencia y digo, tengo tres pisos. El piso 1 para el heredero número 1, que es el mayor. Piso número 2 para el heredero 2, que es el intermedio. Y luego para el tercero, que es discapacitado, le dejo este otro piso que está adecuado, que ha sido mi vivienda habitual, donde he vivido con él y donde quiero que viva él cuando yo falte. Eso es perfectamente legal, eso es lo que se puede hacer. Ahora bien, para hacer eso hay que cuadrar las cuotas hereditarias, que no siempre es posible. Si es posible, eso es lo que hay que hacer. Y entonces, ¿cómo se puede cuadrar? Pues en muchos casos se trataría de darle el mejor piso al discapacitado y entonces le dices, la sucesión se tiene que producir de este piso a favor de mi hijo discapacitado, al cual le dejo el piso con cargo a su legítima, a su tercio de mejora, al tercio de mejora y al tercio de libre disposición, porque obviamente estás mejorando un piso, a una persona, perdón, pero obviamente esa persona con lo más importante para él. Entonces le dejo con cargo al legado que hago yo, de legítima, más luego el tercio de mejora en libre disposición, le dejo este piso, que es más grande que el de los demás, pero es mi voluntad. Entonces, esto se hace de una forma habitual, se prevé y es mi voluntad. Es lo que quiero yo que se haga, precisamente porque esa persona, ese hijo mío, está en esa situación. Bien,
Entonces, la gente no sabe esto. Yo puedo hacer la partición de la herencia, siempre y cuando respete la ley, pero yo puedo disponer del tercio mejor de libre disposición y le dejo un piso a un hijo discapacitado, cosa que es perfectamente posible. Entonces dirán ustedes, bueno, pero los otros herederos van a protestar porque les toca menos. Pues entonces yo les recomiendo siempre, como a todo el mundo, la cautela socini. Perdón por la expresión, pero es muy de profesional del derecho. Es una cláusula de 5 líneas en la cual le dice, yo quiero que este piso, que es el mejor y más grande, se le deje a mi hijo discapacitado. Pero si alguno de mis otros hijos se opone a esta disposición testamentaria y no pasan por mi voluntad, pues les privo del tercio mejor en libre disposición. Y se la dejo el tercio mejor en libre disposición a aquellos de mis herederos que pasen por mi voluntad. Esto funciona perfectamente. Está declarada constitucional, por supuesto declarada legal por el Tribunal Supremo, y yo he bloqueado la partición, al fin y al cabo, que yo quiero hacer. ¿Y qué partición quiero hacer? Una partición en la que el piso mejor y más adecuado pues quede para mi hijo discapacitado. Y los demás, si se oponen a esto, dicen, no, todos por partes iguales en todos los pisos. Y bueno, entonces este testamento tiene cautela socini y yo a los que se opongan a mi voluntad les quito el tercio mejor de libre disposición, que acrecerá, como se suele decir, a los que hayan pasado por mi voluntad. Esto es una consulta de 5 minutos a un notario. Los notarios están cansados de hacer la cláusula esta, se hace en muchísimos testamentos. Entonces los respetan tu voluntad y aseguras el futuro de esas personas mediante una buena disposición testamentaria. Ya has hecho algo muy importante. Si no lo pones en un testamento, son los 3 por partes iguales, también en ese piso. Claro que también hay que hacer alguna pregunta quizás. No, profesor, yo tenía una duda. Entonces, ver. a la hora de hacer el testamento, habría que indicarle al notario la inclusión de esa cláusula, ¿no? Sí, No se sí. da por... No, te la va a sugerir el notario. Si el vale. notario es una persona responsable, te la va a sugerir. Digo, ponga usted, como las cuotas hereditarias no son iguales, veremos que además ahora el Código Civil aumenta la protección para los discapacitados. Le va a decir, ponga la cautela socini, que es totalmente recomendable para que se respete su voluntad, porque aquí de lo que estamos hablando es de respetar la voluntad de la persona propietaria de los bienes. Tiene derecho a que las cosas queden como quiere él, ¿no? Que es además un criterio, a mí me parece bastante justo, que quieras beneficiar a un hijo discapacitado, ¿no? Digo Sí, yo. desde luego. No obstante, también en esta natural desconfianza que tenemos los profesionales del derecho, diría, en ese caso, designa un buen albacea contador partidor para que ejecute bien el testamento, porque nunca se sabe. Entonces yo también recomendaría siempre, en caso de discapacitados, que se nombre albacea contador partidor, para que se respete en todo la voluntad del testador. Y esto es una cosa que se va a extender posteriormente a otras situaciones. Yo creo que más o menos esto se entiende. Entonces, si hay alguna persona que después de esta conferencia pues quiera consultar esto, pues lo tiene aquí y creo que está perfectamente explicado. Pero vamos, esto se puede explicar. Por otra parte, ya advierto que a mí el que me quiera preguntar algo a través del correo electrónico, pues que me mande un correo y yo se lo vuelvo a explicar, no tengo ningún problema con eso. Citarle la normativa o lo que sea, ¿no? Bueno, ya digo, seamos realistas ante todo. Hay muchas personas que están ya en esta situación. Ha aumentado la riqueza en España. Hay mucha gente que tiene bienes para disponer, pero hay mucha gente, sobre todo en España, que tiene la vivienda habitual. Por lo menos eso. Hay mucha vivienda habitual en España. Por lo tanto, hay que pensar en eso. ¿Qué vamos a hacer con eso si lo podemos utilizar para proteger al discapacitado?
otra cosa de la natural desconfianza. A pesar de todo, ustedes tienen que decir, pues a mí en un webinar me dijeron no sé qué y tal, pregunta al notario, ¿qué es esto de aceptar una herencia a beneficio de inventario con derecho de liberar? Puede que una persona con la mejor buena voluntad, no lo digo en contra, quiera dejar bienes a un discapacitado en su testamento. No obstante, tenemos que ser prudentes y aceptar esa herencia, sobre todo si no la conocemos bien. Normalmente pues la de los padres, sí, pero bueno, aparece por ahí un tío, dice, hombre, voy a intentar ayudar a esta persona y le voy a dejar esto. En el momento en que llegue que haya que aceptar la herencia, se puede aceptar de forma, como decimos nosotros, pura y simple, es decir, la acepto, con lo que haya, no pregunto nada. O a beneficio de inventario. Esta es una expresión un poco coloquial, ¿ya? Que se dice esto, a beneficio de inventario. Siempre hay que utilizar la aceptación a beneficio de inventario. Se le dice al notario, ¿no? Con todo mi cariño que le tenía a mi tío, pues hombre, yo sé cómo era, y entonces no me voy a llevar una sorpresa. Si acepto la herencia de manera pura y simple, acepto todo lo que hay en la herencia, activo y pasivo. Y puede resultar que en el pasivo de la herencia pues haya una tarjeta que tenga una deuda pendiente y la tengo que pagar yo, porque soy el heredero. Entonces, a una persona discapacitada, imagínense ustedes, dice, bueno, sí, le he dejado, pero era poco, tío, ni poco ni mucho, no le dejes a una persona discapacitada con una minusvalía, encima una tarjeta de crédito por ahí. Entonces, la medida prudente y lógica que recomendaría cualquier persona bien intencionada, sin ser profesional del derecho, es aceptar a beneficio inventario la herencia. Eso te permite, sin haber puesto en manifiesto la aceptación, investigar la situación patrimonial, si el activo es mayor que el pasivo. Y yo solamente acepto la herencia si el activo es mayor que el pasivo. Ya está. No es más que eso. Pero claro, yo primero quiero investigar porque esta persona vivió toda su vida en el extranjero y yo no sé cuál es su situación. No hay que ser que me traslade a una persona que tiene una minusvalía del 65%, encima una deuda que tenía este señor en Hispanoamérica, ¿no? Porque resulta que emigró allí, ¿no? Entonces la cautela y la prudencia es absolutamente esencial en situación de personas que tienen una baja capacidad económica, una menor disponibilidad, ¿no? Se está cada vez más haciendo esto, eso sí que se lo puedo asegurar, porque lo han dicho los notarios, lo mismo que las renuncias a las herencias. Desde la crisis de 2008, en que había muchísimas viviendas involucradas, cada vez hay más renuncias a las herencias. Y hombre, tú vas a renunciar a una herencia. Y bueno, depende del activo y del pasivo que tenga. Porque si el pasivo es mayor que el activo, claro que renuncio. ¿Para qué quiero yo un montón de deudas que ha dejado este señor? Entonces, no es una cuestión de designación honorífica, es una cuestión de números, de contabilidad y de sentido práctico. Entonces, cada vez hay más gente que renuncia porque, por ejemplo, pues hay deudas con Hacienda, ha dejado deudas con Hacienda, te toca pagarlas a ti, que eres un discapacitado porque has aceptado la herencia de forma pura y simple. Es que bien me ha caído una herencia, y dices, sí, no, bueno, una herencia, pero vamos, que te ha dejado un agujero porque hay que pagarle ahora a Hacienda a todo esto. En cambio, si rechazas la herencia o la aceptas a beneficio de inventario, pues te quitas una carga de encima. Basta con esto, que se le diga esto. Entonces, el notario, la mayoría de los notarios lo van a aceptar. El discapacitado necesita al notario. Dice, ¿a usted qué le parece? Dice, bueno, usted, porque normalmente pues son gente práctica, y dice, ¿usted sabe qué tenía este señor? Que tenía fincas agrícolas, fincas ganaderas, o se dedicó a la construcción. A mí me suena que se dedicó a la construcción. Digo, si le ha cogido la crisis de 2008, seguro que lleva pasivo en la herencia. Mejor renunciar o aceptarla a beneficio de inventario. En el caso del discapacitado, esto sí que se tenía que legislar. Luego,
Profesor, perdone, tenemos otra pregunta en el chat. Venga. Si una persona con discapacidad hace el testamento hacia sus descendientes, ¿tiene algún beneficio fiscal? En principio, no lo tendrían quizás en algún caso, en alguna comunidad autónoma, sus herederos. Pero como ya digo, el impuesto a sucesiones y donaciones cada vez se tributa menos y todavía menos en los discapacitados. Porque en el impuesto de sucesiones y donaciones siempre existieron beneficios fiscales si el heredero es discapacitado. O sea, el que hace el testamento no, porque ese en principio pues no tributa, pero los herederos de los discapacitados siempre han tenido beneficios fiscales muy importantes y ahora todavía más. Entonces el heredero no va a pagar en absoluto el impuesto de sucesiones, que esto del impuesto de sucesiones va y viene, porque ya saben ustedes que en Madrid ha reaparecido el impuesto del patrimonio, que se había suprimido, y hay ahora un impuesto de las grandes fortunas. Hombre, son 3 millones de euros, mucha gente dirá, pues, ¿quién tiene 3 millones de euros? Pero bueno, sí que hay gente y entonces, ¿por qué un discapacitado va a tener que pagar por eso? Entonces estas cosas van y vienen, ¿eh? Pero vamos, ahora en general, y siempre, casi siempre, los discapacitados en el impuesto de sucesiones y donaciones han tenido reducciones tan importantes que normalmente no pagaban, dependiendo también del 33-65. Entonces, los herederos, que es donde estaría el problema, casi nunca han pagado muy poco. Hombre, depende, claro, siempre hay excepciones que confirman la regla general, ¿no? Pero estas reducciones siempre han existido, o sea que la mayoría de la población no va a pagar si el que recibe la herencia es un discapacitado. Eso en sucesiones y donaciones, como digo, siempre ha existido, ¿no? También muy importante en este tema. Pues claro, para la discusión, vamos a ver, vamos constituyendo un patrimonio protegido. Muy bien. Me estoy reduciendo todos los años, me viene muy bien estas aportaciones que hago, pero bueno, resulta que tenemos que pensar quién lo va a administrar el patrimonio, porque puede que el discapacitado tenga posibilidad él de administrarlo, porque depende de las facultades que tenga reducidas. Pero si tiene muchas facultades reducidas y no puede administrarlo él, pues hay que nombrar un administrador para que gestione ese patrimonio. No vaya a ser que luego el patrimonio sí que sea cuantioso. Entonces tiene que ser una persona que entienda un poco de estas cosas, ¿no? Porque le dejan una cartera de valores, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Cómo gestiono esto? Bueno, pues yo de esto no sé nada. Hay que nombrar un administrador. El artículo 5 de esta ley 41/2003 se refiere a ello. Si el propietario, el propio beneficiario de la misma administración, lo puede administrar él, fenomenal, de acuerdo al documento público de constitución, porque esto está juridificado, es decir, el patrimonio separado no es que se pueda decir este es mi patrimonio, no, es que hay que otorgar un documento público de constitución del patrimonio separado, por ejemplo. Y en los demás casos, las reglas de administración quedan sujetas al expuesto en el documento público de constitución, pudiendo establecerse los apoyos, salvaguardas que se consideren convenientes, ya sea por el propio constituyente o aportantes por la autoridad judicial de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal. O sea, aquí entramos en el tema de quién administra ese patrimonio, pues luego resulta que como la discapacidad era muy grande, pues hubo mucha gente en la familia que quiso aportar, y resulta que queda en manos de una persona en esta situación con un patrimonio considerable. Los pisos han subido mucho de precio. Cuidado, dice, bueno, yo este piso le compré hace 50 años y tal, y ahora se lo dejo a mi hijo discapacitado, pues le ha dejado usted un patrimonio, porque ese piso, que a lo mejor está en el centro de una ciudad importante, pues vale un dineral. Y entonces ese dineral se lo ha dejado usted a esta persona. Y entonces yo, aquí como todo, ve ustedes como continuamente en las leyes van hablándose los apoyos salvaguardas
¿Qué quiere decir esto? Pues cautelas, como la cautela social. Es decir, que nadie se aproveche del discapacitado. Este es uno de los problemas. Entonces, ¿de qué soy yo partidario? Yo soy partidario de la externalización, podríamos decir así, de la administración de estos patrimonios. Es decir, bueno, pues esto que se lo administre su hermano, que es muy buena persona y entiende de esto, es economista, no voy por ahí. Dice, no, que se lo administre este señor que es amigo de la familia toda la vida. Bueno, tampoco. Yo soy partidario siempre del criterio profesional. Hay que procurarle conceder la administración de este patrimonio, por ejemplo, a una persona que sea profesional pero que no tenga ningún interés propio, ningún interés personal en ese patrimonio que también un día se va a convertir en una herencia. Y este señor esté pensando, dice, este patrimonio va a ir para mis hijos, que no, este señor no tuvo herederos, pues esto va a ser dentro de 20 años para mis hijos. No. Un profesional, más o menos acreditado, que sea capaz de gestionar. Que los bienes son, por ejemplo, inmuebles, pues una persona que sepa de inmuebles. Es que ese es el tema. Este señor sabe, es una finca agraria, este señor sabe del campo. Yo del campo no sé nada, ¿cómo voy a administrar yo una finca agraria y cuándo se hace la cosecha y esas cosas? Lo tiene que hacer un señor que sepa de ello. Antiguamente, pues se buscaban soluciones siempre personales y tal, pero yo soy partidario de la externalización, de que administre una persona que no forme parte de la familia, que sobre todo sea un profesional y conozca del tema, y por lo tanto que lo va a gestionar de forma con cierta distancia y de forma profesional. Porque los administradores de la familia, ya digo, se involucran otro tipo de intereses, ¿no? Entonces yo soy partidario de esa también cautela, ¿no? Porque hay gente que inevitablemente cambia de vida o le aparecen deudas muchas veces. Es que esa persona ha contraído deudas y entonces, pues claro, ve ahí el patrimonio de un discapacitado y se demuestra su interés en él. Entonces, mejor, si es posible, externalizar la ayuda. Y eso, perdón, eso se puede hacer perfectamente en muchos sectores profesionales que tengan cierta autoridad y que tengan posibilidades. Entonces, bien, antes he hablado, por ejemplo, de los legados, ¿no? Sujeto, dice un nuevo artículo que ha aparecido tratando de favorecer a los discapacitados. Pues aquí se dice que, artículo 821, cuando el legado sujeto a reducción consiste en una finca que no admita cómoda división, quedará esta para el legatario. Es decir, la idea es que si no se hace una división, no se puede hacer porque la finca tampoco lo permite, porque hay fincas que se pueden dividir, pero otras que no, pues la prioridad la tiene el legatario que sea discapacitado, sin perjuicio de que para no ahondar en un reparto injusto, pues este les pueda pagar una cantidad en dinero a los demás legatarios, pero estableciendo la prioridad de que el legatario tiene que ser pues el discapacitado. Esto, por ejemplo, es práctico, porque también evita problemas, dice, te han dejado totalmente beneficiado, bueno, pues yo voy a quedar algo beneficiado, voy a aprovechar el tercio mejora y el de libre disposición, pero no obstante, vamos a ajustar las cuotas hereditarias, pues dando una determinada cantidad a los otros herederos. Esto, por ejemplo, lo hacen los notarios con los ojos cerrados, están haciendo todo el día esto. Entonces, medida práctica, ir al notario y no hacer nada hasta consultar con profesionales independientes, con un notario o incluso con el Ministerio Fiscal. No como hace la gente, que primero hace las cosas y luego pregunta. Esta es la maldición del asesor fiscal. Dicen, me he comprado una casa aquí, he firmado el otro día con el notario, ¿a ti qué te parece? Yo siempre digo lo mismo, a mí me parece perfecto porque no puedo hacer nada ya, por lo tanto, que haya suerte. Hay que preguntar antes, hay que planificar.
Entonces, ¿tú qué es lo que quieres, no? Favorecer a tu hijo discapacitado en el testamento, pues vamos a hablar con un notario de confianza cómo lo podemos hacer mejor teniendo en cuenta los bienes que hay aquí. Por ejemplo, otra solución. 822. La donación o legado de un derecho de habitación. ¿Qué es esto? Pues se puede ceder perfectamente un derecho a habitación, no la propiedad de un bien. Y bueno, para no liar la sucesión, lo que yo voy a hacer es dejarle a este hijo discapacitado no la propiedad del piso, que los otros herederos van a protestar. Yo lo que le voy a dejar es un derecho real de habitación vitalicio. Esto se hace mucho ahora, la gente no lo sabe. Hay por ahí publicidad de empresas que se dedican a hacer esto. Le dicen a la gente, usted va a poder seguir viviendo en la vivienda hasta que se muera, es vitalicio. Y además le vamos a pagar una renta, ¿eh? Bueno, la gente dice, hombre, qué bien. ¿Y no me tengo que ir de mi casa? No, en absoluto. Lo único que pasa es que del negocio forma parte, pues que yo le voy a comprar la vivienda a la mitad del precio de lo que vale. Ahí tengo la ganancia. Y como esta señora tiene, o señor, tiene 84 años de edad y en la media estadística le quedan un par de años de vida, pues yo dentro de 2 años voy a tener un piso en el centro de Madrid, que vale un dineral y se lo he comprado por la mitad del dineral. Y durante 2 años, eso sí, yo a esta persona le he estado pagando una pensión y por supuesto esta persona puede vivir en esa vivienda mientras viva. No sé si habrán oído hablar de esto. Es un negocio que hay por ahí, una fórmula, que es un derecho real de habitación con pensión. Bueno, vitalicio, por supuesto. Pues entonces yo esto lo hago, pero no como negocio. Yo digo, mira, para que no discutáis entre vosotros, diga que solo hice favorecer al discapacitado, al hijo discapacitado, vamos a hacer lo siguiente. Yo le dejo a mi hijo un derecho real de habitación vitalicio. O sea que va a vivir tranquilo durante toda su vida en esta vivienda. Aquí se habla de la convivencia. Pues durante toda la vida va a poder vivir ahí. Y cuando fallezca el discapacitado, eso sí, pues ya los demás se reparten totalmente la propiedad del piso como ellos quieran o lo venden. Los discapacitados, pues si tienen herederos, pues es otra cosa que todavía hay que planificar más. Bueno, como verán ustedes, el mundo del derecho es así, trata de modificar los elementos y trata de buscar soluciones a los problemas, porque el problema que va a tener una persona discapacitada en el futuro es la vivienda. Entonces, bueno, si va a haber un lío con la herencia por la propiedad del piso, pues le dejo un derecho de habitación en vitalicio, derecho real de habitación vitalicio, mientras viva va a poder estar ahí tranquilamente. Pero ya cuando fallezca, pues acabó, digamos, la situación. ¿Se dan cuenta ustedes? Es una cuestión de trabajarse el tema. O sea que si alguien, después de haber visto este webinar, oye algo y quiere hacer una consulta a la clínica legal, yo le digo, descríbame usted su situación y vamos a ver en la clínica legal, con la participación de un alumno, cuál es la mejor solución de todas estas que estamos hablando, teniendo en cuenta los bienes de los que usted me habla. Ahora bien, si esta persona no ha hecho testamento, fallece y los herederos me preguntan, le digo, yo no puedo hacer nada. Ni vosotros tampoco tenéis que apechar con lo que hay, que como no hay testamento, pues sois todos por partes iguales. No se puede hacer nada para favorecer al hermano discapacitado. Pero bueno, se pueden buscar otras soluciones, sí, pero son peores porque al fin y al cabo esto se hubiera resuelto con una escritura pública que, como digo, bueno, hay notarios que cobran un poco más, depende de la categoría. Pero vamos, 150 euros ya es mucho lo que cobran los notarios por un testamento, que a lo mejor son 2 páginas. Y el notario se sabe de memoria cómo resolver estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería lo bueno del trabajo de la clínica legal, que canalizase, con la ayuda de entidades como CESIDA, etcétera, canalizase este tipo de consultas hacia la clínica legal. Y una vez que tienes modelos, pues todavía mucho mejor, porque eso entonces lo resuelves en 48 horas. Dice, mira, este asunto es exactamente igual que este otro. Entonces, podemos resolverlo en 48 horas. Por lo menos
El consejo está dado. Luego lo que quiere hacer el interesado es otra cosa. También se prevé en el 831 otra cosa absolutamente lógica. Yo en el testamento digo, vamos a ver, lo que llamamos los juristas, que nos gustan esas expresiones, el cónyuge superstite, es decir, el cónyuge que ha sobrevivido, ¿no? Pues el cónyuge que ha sobrevivido, que le confiero facultades para que tome las medidas necesarias para el mantenimiento de la vivienda, que luego pasa el tiempo y se van deteriorando. Pues entonces puede hacer cargo, con cargo a sus bienes privativos o los gananciales que conserve, pues puede hacer perfectamente las mejoras que sean para mantener la ayuda y la asistencia a esta persona. Todo esto es nuevo, no estaba en el Código Civil, ahora se puede utilizar. Entonces tú le dices al notario, mire, me han dicho que hay un artículo que es el 831 que contempla bastante bien lo que yo quiero hacer, que es dejárselo todo al cónyuge en usufructo, lo que se llama el usufructo universal, vitalicio y sin fianza, y luego a los herederos por partes iguales. Pero en mi masa patrimonial hay este bien, hay este otro, y luego tengo un descendiente que tiene una discapacidad de tanto por ciento. Vale, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. El notario te lo resuelve. Usted puede hacerlo en legados con cargo al tercio mejor a libre disposición, puede conferir facultades al cónyuge para que él lo mantenga al hijo, etc. Hay soluciones. Pensándolo bien, para eso está en la labor de asesoramiento en general y el que hacemos en la clínica legal también, pues tú te lo estudias y empiezas a pensar qué es lo que le vendría mejor en este caso. Artículo 1791, y ya termino, no quiero aburrirles. Hay una cosa que se llama contrato de alimentos, esto es nuevo. Dice, una de las partes se obliga a proporcionar a manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida a cambio de la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes y derechos. Yo firmo un contrato, digo, vamos a ver, ¿a ti te interesa este piso que tenía yo? ¿A un amigo, a un contratante, a un negociante? Digo, mira, te lo voy a ceder. Por supuesto, todo se hace en escritura. Pero tú asumes el compromiso de mantener lo que llamamos también obligación de alimentos, es decir, manutención, asistencia de todo tipo. Tú te encargas de todo eso de forma vitalicia, mientras viva el discapacitado. Eso sí, luego te vas a quedar con ese piso que a ti te interesaba y que ahí lo tienes, o un solar, una finca, que sea, pero te tienes que encargar patrimonialmente de mi hijo o mi hija discapacitada. Entonces yo creo que este tipo de soluciones convenientes, ¿no? Mejor que recurrir a los buenos deseos, a la buena voluntad, al espíritu solidario de la gente, mejor es un contrato firmado en escritura pública ante notario, porque luego va cambiando mucho las cosas. Yo quizás ya digo por experiencia, y yo aquí he tratado de volcar mi experiencia profesional y no solamente la de la clínica, pues es mejor establecer garantías y cautelas. Bueno, vamos a establecer las conclusiones por si alguien quiere luego hacer preguntas, pero estas conclusiones las he pensado mucho, son muy importantes. No es solo necesario repasar bien los beneficios fiscales existentes que se aplican al programa Renta Web, sino también otras medidas que puedan beneficiar a las personas con discapacidad afectadas por el VIH. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de rastrear los beneficios fiscales de estas personas, que sean aplicables a estas personas. Yo es que soy joven agricultor. Me puede venir una persona y decir, tengo beneficios por ello fiscales y además tengo la condición de discapacitado porque a pesar de todo, pues con mi 33% pues me arreglo para trabajar en el campo. Pues bueno, eso se mira. ¿Qué beneficios fiscales puede tener esa persona? Porque lo de la fiscalidad es un mundo, ¿no? Hay que mirarlo. Bueno, es imprescindible tener bien documentada la acreditación de la discapacidad y mantenerla actualizada. En esto no me cansaré de insistir.
Esto tema de la documentación, pues hay que preguntarlo, hay que llevarlo, lo que haga falta, pero sin eso no voy a poder aprovechar los beneficios fiscales, porque me van a pedir el certificado en cualquier momento de comprobación, como dice la Agencia Estatal de Administración Tributaria, verificación de datos. Y entonces te pide el certificado. No lo tengo. Pues le corrijo la declaración, le mando una paralela y va a tener usted que pagar en vez de cobrar por devolver. Tercera, los patrimonios protegidos. Hay que avanzar con esto. La gente se tiene que enterar de que existen. Ya hay muchos beneficios fiscales para quienes los apoyan. Yo creo que hay que darle más a conocer los patrimonios protegidos en favor de personas en este tipo de situaciones. Y la cuarta, de nada sirve proteger en vida a las personas con discapacidad si no planifica bien la protección cuando se produce la sucesión de quienes les apoyaban y cuidaban. Entonces, esta persona se queda sin respaldo, muchas veces patrimonial, ¿no? Pues bueno, he tratado de sintetizar lo más posible. No les quiero, por supuesto, abrumar más con toda esta normativa. Yo entiendo que queda esto documentado para quien quiera acceder y, por supuesto, está ahí mi correo electrónico si alguien me quiere preguntar algo, eso por supuesto, ¿no? Porque, como digo, esto son materias complejas y si hay alguna otra duda u opinión, pues yo se lo agradezco mucho. Creo que no hay ninguna duda, aunque Carmen, no sé si esta pregunta la ha hecho ahora recientemente o estaba ya aquí en el chat. No, no, fue Dice... anteriormente. Ah, vale. O sea que ya Sí, se ha contestado, ¿no? Vale, sí. vale. No pasa nada porque es que estas materias son muy complejas y Mm, a la gente, pues en principio les da esa impresión, pero de verdad que luego en la vida y cuando hay que afrontar las realidades de la vida, pues con problemas como son los que se producen en esos casos, luego se agradece mucho esto, mm. porque es una cuestión que te puede resolver un problema práctico, un problema material, aunque quizás pues sea mejor hablar de otras cosas que pueden atraer más, pero esto es práctico y esto Sí. es real. Y el que no se preocupe, por ejemplo, de que su hijo discapacitado tenga hoy en día una vivienda accesible es un irresponsable, porque es el problema principal que tiene todo el mundo, no solamente las personas discapacitadas. Es no tanto cómo le dejo, sino dónde le dejo. Yo tengo que dejarle en un lugar donde esta persona pueda vivir con dignidad y defenderse. Eso depende de la vivienda y lo de la vivienda, pues ¿qué le voy a decir yo a la gente? Que está muy mala la vivienda, ¿no? Entonces, Claro. ir pensando en esto, por lo menos ir pensándolo, ¿no? Y tratando de resolver utilizando pues los beneficios fiscales que haya, los beneficios de otro tipo que pueda haber para que estas personas por lo menos pues puedan acceder a una vivienda digna, ¿no? Eso Sí, desde luego. lo pondría por encima de todo. Bueno, muchas gracias por escucharme. Veo que les he dejado fuera de combate. Se han quedado ahí escayolados con la exposición. Pero bueno, yo tenía un Estaba compromiso muy con esto interesante. y me preocupaba mucho dar la información, que quede ahí, Mm. que se pueda consultar y luego que se haga el uso que se considere conveniente. Y a ver si podemos seguir colaborando de esta forma entre el CESIDA y la clínica legal, transmitiendo información, ¿no? Que es yo creo que lo más importante. Muchas Muchas gracias a gracias. usted, profesor, y Ah, muchas gracias también a las compañeras de la claro. clínica legal y a Eh, todas las ya asistentes. están acostumbradas a la materia y a mí, ya me conocen. Pero bueno, muchas gracias, de verdad. Pues Gracias a nada, todos. yo como habitualmente aquí estaría Sara, pero hoy no he podido estar, mi compañera. Eh, Supongo que para lo de la grabación ella se pondrá en contacto, lo que sea, para distribuirla, si es el caso, o lo que sea, ¿vale? Muy bien. Pues muchas gracias también por eso. Muchas gracias. Hasta Venga, luego.
Hasta luego. Gracias, un A todos. saludo. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.